Lo psicólogo no tiene competencia. Es un abuso lo que hacen los psicólogos. Yo digo, son jóvenes, son personas que galleggiano nell'aire, flottan nell'aire, no están viviendo concretamente, y que estamos todos interconectados. Por lo cual, si mi hijo está en Groenlandia y yo hago un movimiento específico aquí, mi hijo lo recibe allá. Nos tenemos memoria de toda nuestra vida en nuestro cuerpo. Entonces, Antonio, antes de entrar en materia, ¿no? Cuéntame algo curioso de ti que la gente no suele saber, Antonio Ferrara. ¿Qué hace un psicoterapeuta como tú para desconectar normalmente después de un día de trabajo? ¿Para desconectar? Desconectar, para evadir la mente después de días de terapia intensa con otros alumnos y pacientes. Nada. No hay nada que hacer. Simplemente continuar el día con las otras cosas que están en la vida cotidiana. ¿No te suele abrumar tanta análisis de problemas de las personas? A esta edad, ahora, no me sirve nada. Es como continuar una experiencia común que hago desde 45 años o 50, no sé bien, por lo cual es muy rutinario. Yeah. Al empezar de mi carrera, sí, sentía mucha emoción, sentía también miedo de hacer mal, de no hacerlo bien. Pero creo que trabajaba mejor en aquella época que ahora. ¿Por qué? Porque esta emoción me tenía vivo. Esta emoción me daba ¿cómo se dice? Una atención particular, una presencia. Ahora me siento más tranquilo, más... Pero se suele decir que con la experiencia uno controla mejor todo, esa maestría, ¿no? Que se adquiere, ¿no? Sí, es un control automático, ¿no? Pero tiene un precio, que es lo que me No acabas querido, de decir. no. Yeah. Es como decir que ya las antenas de mi organismo, antenas, ¿se entiende? Están todas despiertas. Sí, encendidas. Y no necesita una atención particular. Tienes unos detectores que ya está. Entonces no hay ningún problema, vuelves después de un día intenso donde has tenido que batallar con ciertos pacientes que no quieren trabajar, que te han sacado de tus casillas. Sí. Mira, yo soy también una persona que medita. Ajá. Tiene una grande atención a la espiritualidad. Okay. Por lo cual el meditar ayuda a tener una forma de vacío interior que permite de integrar mucho. Y vaciar también. Y vaciar lo que hay, sí. Tú estés leyendo un poco sobre tu trabajo, más allá de la infinidad de personajes con los que has llegado a conocer y trabajar, me llamó la atención ese monje budista zen que llegaste a conocer. ¿Cómo llegó a ocurrir? ¿Cuál es monje? ¿No tuviste un contacto con cierta... Bueno, el contacto más importante que yo hubo era con un lama tibetano. Eso es. De la tradición Dzogchen. Correcto. Eso. Y eso fue mi maestro raíz, se dice. Ok. Hubo otros, pero él es el más importante. ¿Y qué cambió en Antonio Ferrara? Esto pasó en los años 70 y era una persona totalmente ignorante de espiritualidad, de formas de culturas diferentes,
Es una cultura budista y de terapia, de todo. Yo era un abogado. Tú ya estás... Ah, vale. Aún no habías empezado con este campo, con este mundo. Sí, primero fue un actor, entonces me interesaba el teatro. Okay. Y después de que el teatro fue abogado y hubo esta experiencia improvisa de conocer una terapeuta, psicoterapeuta, de Gestalt. En el mismo tiempo conocí a este maestro de Dzogchen. ¿Al mismo tiempo? Sí, algunos meses después. Y sin intención mía directa. Había una intención secreta, evidentemente, que me facilitó esos encuentros. ¿Dirías que tu subconsciente o algo distinto? No lo sé. Eso como una... Simplemente ocurrió. Sí. No lo buscabas. Es algo de misterioso que hay dentro de nosotros, como un destino arcaico que nos guía en la vida. Sí. Y si lo alimentamos, encontramos la cosa que están nel proyecto antiguo. Puede ser que es esto. No tengo una Dices que lo alimentamos. ¿Cómo? Dices que lo alimentamos. ¿Cómo lo alimentamos? ¿Cómo lo alimentamos? Yo lo alimenté con la curiosidad. Fue siempre muy curioso. Mi papá me decía que cada vez que salía con él, pequeño, decía, ¿cos'è? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Quería siempre saber las cosas. ¿Te hacía darte cuenta de los detalles, que te fijases en...? Sí, una cosa que no conocía. ¿Y qué es eso? Entonces creo que eso fue una inclinación mía. También hoy quiero siempre saber, ¿y qué es eso? ¿Y por qué utilizas eso y no haces diferentemente como...? No das las cosas por hecho. No das las cosas por hecho. Como si... No, non le dai per scontate le cose. No. Siempre me pido, sí. Eso es muy importante por la terapia, porque no me dai por scontado. Sí, das por hecho. Das por hecho. ¿Quién es el paciente? Okay. Siempre una descubierta continua. Interesante. Mantienes la duda, dejas las puertas abiertas, no creas prejuicios. Ya. También cuando muchos en el mundo de la psicología ¿cómo se dice? Se apoyan a la diagnosis. Diagnosis tiene una importancia, claro, pero no es la terapia. Si yo sigo la diagnosis, sigo algo de preconstituito. Si sigo la persona, sigo algo que está viviendo en este momento. Y está cambiando. Y está cambiando también, sí. No son patrones fijos. ¿Qué dirías tú que hay, ya que estás entrando en este tema? Lo quería abordar un poco más adelante, pero ¿qué diferencia hay entre la Gestalt o una rama cognitivista dentro de la psicoanálisis? Bueno, digamos que la Gestalt viene dalla psicoanálisis. El cognitivismo no. Viene del comportamentismo, conductismo. Conductismo. Okay. Entonces hay esa diferencia fundamental. La Gestalt tiene una tradición en la cual se mira la estructura de la personalidad, la construcción interior de la persona. La interior, no la exterior. El bagaje cultural no tiene nada que ver. No tiene. Primero hay la estructura. Cómo me construyo. Y después hay la aquí y ahora, como se dice, sí. Lo que pasa, el proceso, lo que pasa ahora. ¿Cómo aborda de forma distinta el cognitivismo? El cognitivismo mira a lo que está pasando ahora y tiene una mirada muy técnica. Sí. Tiene ejercicios
para hacer, si tengo una fobia, tengo un ejercicio con lo cual puedo, ¿cómo decir?, disminuir. Sí, son patrones repetitivos. Sí. O sea, podríamos decir que es un poco cuando el monje te daba, el sacerdote te daba un Ave María para quitarte, si usted tiene depresión, haga esto. Si usted tiene... Podría ser, el monje no lo hace, pero sí, podría ser, algún monje puede hacerlo. Similar. Pero entonces el trabajo de un gestaltista es mucho más arduo, es mucho más laborioso hasta que llegas al... Es mucho más arduo, es mucho más creativo, depende mucho de la actitud del terapeuta y de la actitud del paciente al mismo tiempo. Se basa mucho sulla relación que pasa entre el paciente y terapeuta. Y esta relación es siempre cambiante, ¿cómo se dice? Puede cambiar continuamente. Sí, es cambiante. Por lo cual los dos tienen que adaptarse al momento actual. Es complejo. Si tengo la persona siempre con la misma idea, este es un fóbico. Sí. Y pienso solo que esta persona es un fóbico, puedo a un cierto punto curar la fobia, efectivamente, porque también Gestalt tiene ejercicios, tiene cosas para hacer. Pero no es suficiente curar un síntoma. Para nosotros lo que sirve es desarrollar la conciencia de la persona, ayudarla a, ¿cómo decir?, crecer como persona, a mirar a su alma, mirar a su visión del mundo. Sí, al mismo tiempo que se trabaja con sus problemáticas. Sí, es la misma cosa. Si yo te pido de ser consciente de lo que está pasando en este momento, sí, es una manera para abrir la conciencia a la realidad que vivo, independientemente de la fobia. Okay. Y cuando mi awareness, se dice en inglés, sí, mi conciencia, darse cuenta, se dice, sí. Sí. Cuando mi darse cuenta se desarrolla, mi inteligencia se abre, mi apertura mental se abre y mi emoción se abre, todo mi mundo se abre. Encuentras las respuestas, eso es lo que... Y esto más fácilmente me da las respuestas. Ajá. Es como crecer, como un niño que se hace más grande, que crece. No tiene un riesgo para el terapeuta tener que mezclarse demasiado con el paciente. No he entendido. No hay un riesgo de que el terapeuta tenga una relación demasiado estrecha con su paciente a través de este tipo de relación. No, si el terapeuta es un mal terapeuta, sí. Es un buen terapeuta. Sabe cuál es el límite, el confine. Porque se dice que la Gestalt es una terapia muy emocional, en la cual hay mucha alianza con el paciente, que hay una confianza con el paciente. Sí. Pero siempre hay una parte adulta que está presente. Yo vi una vez una caricatura de un poco de que señalaban a los gestaltistas como los hippies de la psicología. Es verdad, es verdad, fueron hippies. Sí. Fritz Perls fue considerado un hippie. Claudio Naranjo también se puso como hippie. Pero eran hippie muy inteligentes. Ya. Era una creatividad, es como una rebeldía, pero una rebeldía inteligente. Hablaremos más de esto también, porque era parte de la entrevista que quería, una de las temáticas. Todo este centro de la Gestalt, el análisis transaccional también, aunque el modelo Gates... Sí, tiene Gestalt, análisis transaccional, enneagrama y espiritualidad, tradiciones espirituales. Abordemos por un momento el tema de, ya que has mencionado a Claudio, para los que no conozcan, Claudio Naranjo es
un grande personaje que fue incluso nombrado por Naciones Unidas, una persona muy relevante que ya no está con nosotros, desgraciadamente. Todos los orígenes has mencionado a Fritz Perls, todo se da en una parte concreta de Estados Unidos, que luego da nombre al New Age y toda una serie de derivaciones que se han un poco contaminado, que se han un poco prostituido, digamos así, con corrientes paralelas que no tienen mucho que ver con lo que vosotros hacéis, porque como me decías, son hippies, sí, pero son hippies inteligentes. Son personas que estudian, que desarrollan cada cosa que analizan y que han tenido resultados más allá. ¿Dónde da inicio este sitio en California? No sé si sabes de qué sitio te estoy hablando. Eso es. ¿Qué importancia ha tenido? No es una formación hippie, como se cree que sea hippie. Hippie es un poco metafórico. Cuando hablamos de Fritz Perls, que fue una persona muy culta, filósofo, un psicoanalista y spirituale, encontró el budismo, encontró Fred Leinder, que fue el que le hablé por primera vez del vacío fértil, que fue la guía de Fritz Perls por toda la vida. No, hippie es un poco una caricatura, porque, claro, Fritz Perls, cuando estaba en Esalen, fue el director de Esalen por muchos años, hacía que los pacientes estaban desnudos, que se quitaban al mar, a la piscina, se encontraban sexualmente. Sí, era una libertad de este tipo. Pero nunca él quitó su capacidad intelectual y su capacidad de crear teoría. Porque se dice que Gestalt no tiene teoría, ma es talmente profunda que pocos la entienden. Sí, un poco como el taoísmo, ¿no? No sé si es lo mismo, pero digamos así, del taoísmo muchos hablan, pero ninguno sabe qué es de verdad. Sí. Por lo cual, Claudio Naranjo vivió mucho en Berkeley, era chileno, pero vivió mucho en Berkeley, y allá hubo el movimiento hippie de la Beat Generation, del 61. Quería unirlo por ahí también y es un tema muy importante. Ok. Sí, ¿me paro aquí? No. Por favor. Cuando hubo ese movimiento, la música hubo un triunfo. John Baez fue de esta época, una grande musicista de guitarra, sobre todo. Chet Baker. Muchos músicos de los años entre 60 y 70 hubo una revolución cultural. El hippie, la personaje hippie, era caracterizado sobre todo para el libero amor. Uh-huh. Y cuando Fritz Perls fue muy cercano a esta gente, muchos jóvenes lo seguían. Y la revista Life publicó una biografía suya, algo de él. ¿En portada? Es una fotografía de cobertura. Sí, ¿en portada? ¿De portada? Sí. Sí. El profeta del amor era el título. Por lo cual había mucha dignidad. Sí. Claro, psicoanálisis y cognitivistas, otras cosas, no le gustaba a este hombre. No. Demasiado éxito. Sí. Sobre todo fuera del ámbito riguroso y científico, ¿verdad? Sí, a él no le se importaba puede medir nada de la ciencia oficial. Pero no hacía la búsqueda, como se dice. ¿Cómo se encuentran Claudio y Fritz Perls en este mundo? Se encuentran porque Claudio hubo a encontrarlo en Esalen. Uh-huh. Y Fritz Perls rápidamente hubo un contacto profundo con Claudio.
fue también terapeuta de Claudio y lo trató también mal cuando la cosa no le gustaba. Creo que es una parte inicial del ser humano, ¿no? Cuando tienes que crecer, que necesitas, es como necesitas tormentas, es como el árbol que necesita pasar por inviernos duros hasta que crece fuerte, ¿no? Eso nos pasa a nosotros. Eso. Es como una metáfora donde se pone, básicamente lo que intentaba decirte es que parece ser que el hombre necesita de momentos muy difíciles en un inicio para crecer fuerte, para para sacar lo mejor de sí, ¿puede ser? ¿Qué opinas? No lo sé. Hay momentos difíciles en toda la vida. Sí, no se acaban. Y después de un momento difícil viene un momento fácil. Es una continuidad cíclica. Sí. Claro, hay personajes que tuvieron una terrible infancia, una terrible adolescencia y fueron grandes hombres emprendedores de Trump. Sí, por ejemplo, que está muy de moda últimamente. Sí. Hombre, él tenía un pastor ortodoxo, no, perdón. Bueno, son más bien, no son católicos, pero son protestantes. Y lo ha seguido mucho. Donde él iba a la iglesia, lo tomó como ejemplo para luego él emprender esos valores que se ve que muchos personajes de la actualidad hoy en día parecen tener mentores de ámbito espiritual. Cuando consiguen grandes cosas, se puede hacer un análisis que suele ser un punto en común en muchos de ellos. Te quería hablar sobre, ya que estamos hablando de actualidad, ¿qué tiene que ver la psicología y el bienestar en el mundo moderno? Concretamente, hoy en día la gente está más abierta a hablar de salud mental, no como se hacía antes. ¿Te acuerdas que en los años 70 aún en Italia aún teníamos manicomios? Entonces estaba un poco mal visto eso de ir a hacer terapia. Decir que yo me estoy viendo con un psicoanalista o estás yendo al loquero, sí. ¿Tienes algún problema? Hoy eso ya ha desaparecido, parece ser que hoy hay mucha búsqueda de psicoterapia. Todos los terapeutas tienen muchos clientes. Sí. Están desbordados incluso. 5 o 6 años antes, no. Es un fenómeno de ahora. También porque hay organizaciones económicas, sí. como Uno Bravo, por ejemplo, que hace un empaquetado de este trabajo, ¿no? Sí, tiene 20 terapeutas, por ejemplo, y pone a disposición de un público que sabe que existe esta estructura, mucha publicidad. Y cada terapeuta tiene 20, 30, 40. Es muy controvertido esto que dices. De hecho, en España también lo hay. Conozco personas que han trabajado para estas empresas. Tú mencionabas Uno Bravo en Italia. Todo esto es un fenómeno que se ha dado a conocer, sobre todo después de... ¿Se ha dado cómo? Se ha dado a conocer, se ha hecho famoso después de la pandemia. Sí. Donde ha habido muchos problemas en el trabajo. Sí. Las empresas lo han notado mucho a la hora de ver sus empleados afectados por este problema. Y entonces estas empresas han tomado, digamos que, han tomado un poco esta oportunidad para hacer un modelo de negocio que está un poco tirándose de los pelos a los profesionales como vosotros. Sí, verdad. He visto un poco cómo se trata al paciente en grupos de WhatsApp muchas veces, donde se puede contactar a este profesional que muchas veces no es ni terapeuta, es un psicólogo a la base. ¿A vos la diferencia entre un psicólogo, un terapeuta, un psicoterapeuta, un psiquiatra? Son diferencias que muchas veces el ciudadano de a pie que va por el sistema de salud
no entiende cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Y tiene mucho que ver, ¿verdad? Ujú. ¿Qué diferencia piensas tú? O sea, ¿qué es importante cuando una persona busca resolver un problema? ¿A quién echo mano? ¿Dónde tendría que ir? Bueno, en Italia tiene que ir a un counselor cuando ¿cómo se dice? El problema es pequeño, Sí. y a un psicoterapeuta cuando el problema es profundo. Los psicólogos no tienen competencia. Es un abuso lo que hacen los psicólogos, porque no aprenden a la universidad a hacer una terapia. Aprenden teorías y solo de cognitivismo o psicoanálisis o un poquito familiar. Sí. Magestalt, análisis transaccional, rogersiana, no se sabe nada. Cuando llegan aquí los psicólogos y los médicos, que lo son, lo que se pueden formar. También tenéis médicos aquí que vienen a aprender de Sí, vosotros en sí, vuestra más escuela. médicos a veces que los psicólogos. Qué extraño, ¿verdad? Sí, extraño, pero el médico ya tiene una idea de cómo se puede curar a una persona. Sí. Tiene una ética que aprenden a la universidad. Psicólogo no. Psicólogo puede hacer una diagnosi, se puede hacer un sostegno, se dice, un apoyo, ma hacer una Sí, terapia. muchas veces que se deriva a una persona con un problema de, pues no lo sé, ahora que está muy de moda el déficit de atención o algo así, y se puede llegar a derivar a una persona o incluso un niño a un psiquiatra para que sea al final medicado. A veces se abusa de la psiquiatría, porque el psiquiatra fácilmente da un fármaco. Y cuando se empieza a tomar el fármaco, viene una dependencia, siempre. Y los niños a 5 años, 6 años, tienen un poquito de que se retarde de algo, un poquito de agitación, ¿ok? Inmediatamente le dan fármaco. Sí. Yo no estoy de acuerdo para nada. Y Entonces hoy en día la gente está más abierta a hablar de salud mental, por lo que vemos. sí. ¿Crees que realmente entendemos lo que significa estar mentalmente sanos? No existe. O sea, me estás diciendo que tenemos que convivir con nuestra locura. Ya, no es proprio una locura, pero con un malestar, sí. En términos, lo podemos llamar neurosis. Neurosis ya es una enfermedad. Pero Ok. hay personas que no tienen neurosis y tienen, como se dice, los límites humanos, por lo cual hay una rabia que improvisa que viene, o una palpitación, un miedo. Esto es normal. Todos los hombres y mujeres tenemos. ¿Y esto debe ser tratado con alguien? ¿Nos puede ser resuelto No. por mí mismo? Por sí mismo, o por un amigo, hablar con un amigo. Por ejemplo. Que a Sí, veces nos vamos a lo continuo. complicado. Si lo tiene cada día, ¿no? Entonces sirve lo psicoterapeuta. Sí. Entonces, con el ritmo de vida que llevamos, ¿cómo recomiendas a alguien empezar a priorizar su bien mental? Ayudarle. ¿Qué consejos tendrías tú para alguien que dices, bueno, yo antes de tener que acabar con un Tener mucho psicoanalista... contacto con la naturaleza. Ok. Y la naturaleza tiene en sí misma, la paz. Si tú te vas en el parque de Capodimonte, ¿conoces? Bueno, he pasado con el coche, no he tenido la oportunidad de pasear por ahí. Ah, dentro. Ah, Dentro no he pasado. tienes que entrar dentro. Sí. Hay de verde, mucho verde. Es un parque muy grande aquí en Nápoles. Estamos, para los oyentes, estamos en la parte norte de Nápoles, en la zona del Vomero. Y Capodimonte es un parque, uno de los pocos parques que hay en esta zona norte de Nápoles. También tenemos uno por allí atrás, vicino a la Floridiana. Sí. Son de los parques más bonitos que hay aquí en esta zona. Sí. Estoy hablando de estos para ir allá. Sí. Y ya entrando allá se ve un cielo enorme. Ya no hay edificios. Y si tú miras, no. Exacto. Si tú miras el cielo, ya te viene una paz. Silencio. Silencio también.
pero el azul del cielo, l'infinito, porque atrás hay un espacio que es vacío totalmente. Es como una meditación. Ah. Y si miras al verde que está en tierra, de una, ¿cómo se dice? Prato. El césped, la hierba, el césped. La hierba, sí. que está muy, muy curada, es verde, 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 sutil, sutil, sutil. Ya es un color muy curativo. O sea, los colores nos ayudan a ayudan mucho. También. Los colores son nuestra naturaleza. En la tradición tibetana, el color es la naturaleza de nuestro cuerpo, es el origen de nuestro cuerpo. La materia viene del color. O sea, podemos hacer cromoterapia. Ya, pero se hace de otra manera. Yeah. Se utiliza el color en relación al síntoma. Entonces, tú sugerirías a una persona que está con algún tipo de ansia o algún tipo de inestabilidad emocional pasajera. Terapeuta. Si es estable, terapia. Porque hay causas originarias. Yeah. Es algo que nació desde tiempo y que se desperta a una cierta edad, en general en la adolescencia o un poco más adelante. Un poco para volver al tema ya que estabas hablando un poco de meditación y demás, ahora hay un boom también, porque sabes que ahora todo es tecnológico, incluso nuestras relaciones más íntimas son tecnológicas. ¿Y qué opinas tú en cuanto a lo que es tu campo de trabajo, este boom que hay de aplicaciones de meditación, de terapia online? Hablábamos un poco de Uno Bravo. Todas estas aplicaciones, que te ayudan a hacer el trabajo que debería hacer uno por sí mismo, pero es como una guía que ayuda a la persona. ¿Son útiles o estamos banalizando el proceso? Siempre es útil cuando hay una persona que sabe. Ahora se habla mucho de mindfulness. Sí. Y los cognitivistas también utilizan. Pero mindfulness es una técnica. Es una técnica buena, importante, pero no es una meditación profunda. Para tener una meditación profunda y llegar al conocimiento profundo de nuestra realidad profunda, hablo siempre de profundo, necesita un maestro. Una guía. Sí, más que una guía, es un maestro que tiene la capacidad de transmitirte el conocimiento. Nankaj Norbu, ¿por qué se puso tan famoso en el mundo? Porque él había conocimiento budista de tradiciones antiguas, antiguísimas, que él había practicado y tenía el poder de transmitirla. Sin aquella transmisión no se puede practicar. Hay que tener una capacidad. Él tiene una capacidad. Sí. Y te transmite. Y tú has, como se dice, una continua experiencia de esta transmisión y aprendes bien tú. Y puede ser que un día también tú tendrás la capacidad. Pero es muy difícil. No se nace con ella, se aprende. Se aprende. Se aprende de un maestro que ya la tiene. Sí, es un conocimiento Cuando que se Nankaj pasa. Norbu nació, era como se dice, una reencarnación de un ser superior. Ajá. Se sabe porque hay todas las personas que saben cómo se ve esto, pero él fue al monasterio y hizo todo el curso para ser un monje, y después un lama, y después de poder enseñar. Es como reprender el todo. Pero solo él entró en el área de los grandes. Todos sus amigos o compañeros no, fueron simplemente monjes o simplemente lama. Supongo que está muy naturalizado en Asia este tipo de concepción de la vida, ¿no? No. Está muy comercializado. Y Nankaj Norbu siempre decía, atención a los charlatanos.
Y atención cuando se ve un monje que está todo lleno de velutes, drapes, oro, Guirlandas, sí. todo tipo de... guirlandas, es todo una mentira. La persona verdadera está sencillo. Cuando yo lo conocí tenía una jaqueta a viento, se dice. Sí, que se puede camuflar entre la gente, no lo distingues, vaya. Sí, normal. Una chaqueta de viento. Ahora todos la tienen. ¿Quieres saber cómo lo conocí? Sí, claro. Fue en el 77. Y una persona me dijo, ¿sabes? Hay una persona que enseña cosas muy interesantes. Y mañana, pasado mañana, estará en este lugar. Va a encontrarlo, puede ser interesante. Tú estabas aún cultivando todo este interés, esta curiosidad. No sabía nada de esto. Nada. Nada. Ni no siquiera sabía que estabas con el teatro y todo lo demás. Estaba como abogado. Vale. No estabas en tu periodo de transición aún, digamos. No, estaba muy apoyado como abogado. Ni siquiera tenías esas dudas, esas... No tenía. También yo fui chiericheto cuando de joven, ¿no? A la iglesia. El chiericheto serían los niños que ayudan al párroco en la iglesia a hacer la misa el domingo. Y nada de todo esto. Niente iglesia, avocatura. Y algunos amigos. ¿Pero esto fue debido, disculpa si te interrumpo, debido a tu familia? ¿Te obligaron o fue elección propia y hacer derecho, hacer abogado? No, fue mi elección como... Aquí es muy complicado, porque yo fui actor y me gustaba mucho ser actor. Y hubo también papeles importantes. Ajá. Pero a un cierto punto me vino un gran miedo porque faltó el trabajo. No había más trabajo, no se encontraba. Dije, ¿qué hago? Ya tenía ¿cómo se llama? La laurea. Sí, tenías la diplomatura. La diplomatura de Derecho. Y me puso a ser el abogado. Bueno, es licenciatura, si no me equivoco. Licenciatura, derecho, pero es sí, licenciatura. Son 5 años como en... 4 era 4. En aquel tiempo, ahora son 5. Ok, fue a este lugar, Parco Margherita. Era un local como esto, pero muy viejo, gris. Entré en este lugar solo. A un cierto punto se presenta una persona con una jaqueta rosa y una sciarpa. Con una bufanda, sí. Sí. Se acerca a mí, que estaba allá. ¿Se te acercó? Él se acercó. Y me dijo, buen día. Qué frío, qué frío. Sí. Este día yo estuve todo el día a la cama, porque hacía demasiado frío. Y yo digo, yo no, me levanté temprano, no puedo estar mucho a la cama. Ya. Él se hizo una risa y se fue. A un cierto punto empezaron a venir muchos jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Y se sentaban en tierra, se ponían como el loto. Y llegó él, y se sentó él también. Allá entendí que era una persona que contaba algo. Empezó a hablar de medicina tibetana. Ajá. ¿Con un italiano fluido? No, influido, pero se entendía. Porque no tiene que ser fácil, seguramente. No, claro. Nunca aprendió perfectamente el italiano, pero hizo muchos retiros en italiano. Ella entendí que era una persona particular. A partir de allá seguí todos sus retiros por muchos años. Okay. Fue él que me introdujo directamente en esto. O sea, que fue a raíz de conocerle que tú ya cambiaste el papel de actor, abogado, todo eso lo dejaste de lado. Ella estaba con la psicoterapia
Entonces, hacía el abogado, empecé a hacer la psicoterapia. Las dos cosas. Hasta que empecé a ganar bastante y dejé el abogado. Siempre buscando el plan B. ¿Siempre? Buscando el plan B. Plan B. ¿Qué? El piano B. Sí. Beh, sí, es normal. El piano B era el primero. Se suele decir, no, vosotros tenéis que quemar los barcos. Ahora está muy de moda ese estoicismo que se usa. De no. Si tú quieres conseguir algo en la vida, no hay plan B. Tienes que ir a por todas. Dices, sí, pero ojo. No, es una locura. Tienes que tener siempre una protección hasta que te dejas ir totalmente. No. Te saltas en paracaídas. Cambiando de tema, hay una cosa que abarca mucho en este canal y que es un poco central en cuanto a las temáticas que vamos a ir abordando a partir de ahora, y es de obligo que te haga esta pregunta. ¿Dónde se...? Me la has dicho brevemente mientras hablabas al principio de cómo analiza la Gestalt a su paciente. Y te hago la pregunta, ¿la autenticidad y el potencial humano, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué significa ser auténtico con uno mismo? Es una pregunta estúpida, pero parece que cada vez somos menos auténticos, por eso te lo pregunto. Auténticos con uno mismo es diferente de ser auténtico con el otro. Cuando soy... La máscara, dices. Cuando soy auténtico con mí, me pongo en relación con mis sentidos. Y si mis sentidos no corresponden con la realidad que estoy viviendo, no soy auténtico. Si siento miedo y no hay algún peligro, este miedo es inauténtico, es una mentira. ¿Y cómo nace esta mentira? Hay una historia atrás, que es la estructura de la personalidad, pero no entramos en esto. No, esto para otro episodio. Cuando quiero la autenticidad mía en frente a los otros, es un acto de coraje, de ponerse verdadero. Yo siento que en este momento tú no me gustas, por ejemplo. No te caigo bien. Bueno, no te caigo bien. Sì. Ok. Si direbbe letteralmente in italiano non mi cadi bene. Ok. Mentre se sono inautentico, te miro, sì, mi piace quello che dici, e però si vede che c'è nel sorriso. Los ojos, sì. No, nel sorriso. Sorriso falso. La sonrisa falsa. Quindi l'arte del terapeuta sería de leer la cara, el movimiento de la persona y entender si es verdadero o no, corresponde a lo que dice oppure no. Cuando corresponde es auténtico, cuando no corresponde es inauténtico. El terapeuta tiene que decírselo. La persona común, no, socialmente sería una guerra continua. Un gestaltista centra su trabajo en que su paciente sea auténtico, para que sea auténtico con sus emociones y las entienda, ¿no? Sí. ¿Sería un poco eso? Sí. Tiene que ayudar a la persona a ser auténtica, autónoma, no depender siempre de la familia, por ejemplo, o no depender de una condición económica que fue una heredità y no trabajar más. Dices a todos los aspectos, sí, en cuanto a relaciones sociales, económicas, etc. Tenemos que ser responsables en todos los sentidos. Claro, ese es un principio básico de la Gestalt. Responsabilidad, darse cuenta y aquí y ahora. Son 3 principios guía. Pero, disculpa,
¿Qué ocurre con esos núcleos familiares muy estrechos? Además, nosotros somos de países del sur de Europa, los latinos tenemos estas raíces muy cristianas, por decirlo de un cierto modo, donde todo gira en torno a la familia, incluso los nombres que se nos ponen, ¿no? Es un problema. ¿Cómo se llama, cómo se define esto en Gestalt? He perdido ¿cómo se llaman estas repeticiones familiares? ¿Las constelaciones familiares, puede ser? No. Son patrones que sueles hereditar y tú inconscientemente traes problemas que ya estaban en tu padre Sí. y su padre se los pasó a él y tú te los pasas a ti. Es esto. Sí. Llevarse los problemas de la familia. Esto es algo que me ha llamado mucho la atención cuando leía un poco sobre vuestra forma de trabajar. ¿Cómo explicas algo así? ¿Cómo yo, sin saber por qué, sin ser consciente de una cosa, puede ser transmitida a mí? Eso le explica mejor la análisis transaccional. La análisis transaccional nos dice que nuestra personalidad está formada para un niño, un padre y madre, y un adulto. Sí. Cuando somos pequeños, el niño es lo que vive su vida, pero su vida de niño está influenciada para los padres, no solo los padres de familia, todos los padres que hay en el mundo, en el sentido de todas las personas grandes, maduras. Sí. Los adultos, sí. Sí, los adultos. Y todos estos dan mensajes a este niño. ¿Es algo así como el subconsciente colectivo de Jung? No. Este mensaje que llega es un mensaje que viene incorporado. Papá me dice todos los días, tú eres un cretino. ¿Cretino se dice? Sí. Tú eres un cretino. El niño se pone dentro y lo interioriza. Que él es un cretino. Y se comporta en la vida como cretino. Pero no lo sabe que lo hace. Es inconsciente. Y cuando llega a los 3, 4, 5, 6 años, continúa a ser el cretino, y lo hace a 50, a 60 años, siempre el cretino. Hasta que no llega a una terapia, él le dice, hey hombre, tú tienes 60 años, te estás tratando como un niño pequeño. ¿Te das cuenta que esto era el niño de 5 años? ¿Existe aquí ese niño de 5 años? Murió, no existe más. No hay ninguna célula de aquello. ¿Por qué continúas a tener esta forma? Bien, empieza a pensar. Es difícil cambiar rápidamente, pero es la vía para encontrar una nueva posibilidad. Aquí ahora, ¿qué sirve con aquella persona? ¿Hacer el cretino que parece que no entiende? ¿O mostrar que tú has entendido bien y que lo sabes? Es curioso porque al final yo pensaba que es que no había una relación directa de mensaje, pero sí que la hay. O sea, está transmitido en cierto modo. Tu padre te ha dicho, eres un cretino. Sí. Por muchas veces, para de hacer el cretino. Oye, cretino, sí. deja... O sea, hay un mensaje directo. A un primer nivel, pero es muy complicado. Sí, obviamente lo estamos simplificando. Sí. Lo que pasa es que cuando llega el mensaje, tú eres un cretino, yo puedo aceptar que soy un cretino. O puedo rebelarme y me pongo como el mejor de todos. Sí. Es una rebelión. O maturando, digo, bueno, ¿por qué tengo que ser rebelde? ¿Por qué tengo que ser cretino? Soy una persona normal. ¿O por qué me ocurren estas cosas cada vez que hago esto? Sí. ¿No? Porque claro. Está bien que soy una persona normal, que me comporto auténticamente, autónomamente. Lo mismo con el padre o la madre. Y después hay el adulto, que es la parte más sana de la personalidad, la que guía la personalidad. En teoría, vaya. No, en realidad.
sì. Que no todos los padres, por el mérito hecho de ser padres, saben guiar. No, un momentito. Nella naturaleza esiste l'adulto, la parte de nos che vive nella aquí y ahora. Ah, ahora te he entendido. Vale. Y en la cultura general, este adulto viene contaminado, se dice, Sí. para el niño o para el padre o para los dos. Entonces la terapia ayuda a redescubrir nuevamente este adulto que es natural, es parte de nosotros. Sí. Pero está oscurada. Sí, es una parte inherente a nosotros. Yeah. Entonces, ¿tú dirías que esto es una forma de lo que podríamos considerar un sabotaje, un autosabotaje, cuando impedimos ser nosotros mismos a través de esta serie de patrones que nos han interpuesto desde pequeños o hemos ido cultivando sin darnos cuenta? ¿Es una forma de sabotaje? No. ¿Que evita que salga nuestro auténtico yo ahí No, fuera? no es un sabotaje, es una reacción cognitiva. ¿Consciente? Consciente cuando la se hace. El niño es muy consciente, tiene mucha capacidad intelectual, sobre todo a los 13 años. Se habla de un niño que es el pequeño profesor, porque tiene mucha inteligencia creativa, entiende muchísimo y sabe traducir los mensajes del mundo con una creatividad suya. A veces esta creatividad corresponde a lo que sirve de verdad y a veces es algo que no sirve. Imaginario. Pero el niño tiene mucha capacidad. ¿Crees que todos tenemos un potencial oculto que nos cuesta explorar? ¿Oculto en cuál sentido? Bueno, que muchas veces no sale ahí fuera. No es posible que solo haya... No sale fuera, no porque es oculto, porque nos da miedo. Porque si mi potencial me dice que en este mundo familiar no se vive bien, no hay la cultura que me serviría, no hay la manera relacional que quiero, el coraje diría, me voy. Si me pongo allá en la casa y sufro de todo esto y no me voy nunca, entonces es que es la aceptación. El miedo. No es una aceptación, es un miedo que no me permite de salir. Tengo miedo. A los pacientes cuando le pregunto, tengo miedo, ¿qué hago yo solo? ¿Dónde me voy? Y mi mamá, pobrecita, que se queda sola. Yeah. Niños de 40, 50 años. No es fácil. Por lo cual, estábamos hablando de oculto. Sí, porque al final no es oculto, o sea que sí, lo tapamos, digamos así. Sí, lo tapamos. Es una forma de introyección, se llama. Es un mecanismo de defensa. Introyectamos y lo tenemos dentro. Y eso evita que salga nuestro potencial ahí fuera. Evita. Sí. Entonces, la filosofía de vida de Antonio Ferrara, ¿cuál sería? A grandes rasgos. Yo no soy un filósofo. Bueno, digamos los patrones importantes que te guían. Los patrones, buscar siempre un aprendizaje, aprender siempre, ponerme siempre disponible a encontrar cosas nuevas y no arrenderme, caer y revivir, como se dice. Levantarse siempre. Me levanto, sí. Y no abandonar nunca. No abandonar cualquier cosa, sí.
¿Cuál sería la lección más poderosa que tú mismo has aprendido ayudando a otros? La lección, ayudando a los otros, aprendido. Estar siempre presente con lo que vives y mirando si es lo que sirve o si es algo que no te sirve más. Si no te sirve más, tienes que dejarlo. Por ejemplo, hay muchas personas que viven siempre en el recuerdo de que papá me hizo esto. Y todas las veces que vienen en terapia repiten, ¿por qué papá? Y yo digo, no, aquí, ahora, ¿dónde está este papá? Y lo hago conmigo. Pero yo nunca he estado solo sin papá. ¿Cómo hago? Nunca he estado sin papá o sin mamá. ¿Cómo hago? Aprendes a vivir solo. Me equivoco, me doy permiso a equivocarme, ¿verdad? Es claro, ¿por qué no? Todos los hombres Claro, se equivocan. Vivimos en un mundo donde está muy mal visto equivocarse, o está muy penalizado a lo mejor equivocarse. No, sí, hay mucho miedo de morirse. Se busca protección. Todos los jóvenes de hoy, yo digo, son jóvenes, son personas que galleggiano flotan nell'aire. No están viviendo concretamente. Están un poco arriba, un poco abajo y están confundidos. Pero eso no ocurre. Toman la responsabilidad. Perdón. No, disculpa. Pero ¿no crees que esto es una cosa que siempre ha sido así? ¿Los jóvenes siempre han estado flotando en el aire? No. Los jóvenes adolescentes fueron rebeldes y lucharon mucho. Y luchando conquistaron su propio espacio. Aquí no se conquista el espacio. 40 años están perdidos. A 50 están todavía comiendo con la comida de mamá. Es que es muy buena la comida de mamá. Sí, pero la autonomía es mucho más buena. Cierto. Y el amor no está estando cercano a mamá. Eso se llama dependencia. El amor está cuando estoy lejos. Mi hijo está en España. Mi hija está flotando por Nápoles, no sé dónde, tiene su casa. Pero cuando nos encontramos, ¡qué bueno! Sí. O sea, tú dejarías unas relaciones, es como todo, ¿no? Tiene sus momentos de expansión y de contracción al final. O sea, hay que dejar ese espacio de vacío para volver a... No se puede. Espacio de vacío. Porque una historia muy importante que está en la técnica de la Gestalt, muy difícil de explicarlo, es que estamos todos interconectados. Por lo cual, si mi hijo está en Groenlandia y yo hago un movimiento específico aquí, mi hijo lo recibe allá. Eso lo prueban con los neurones. Sí. Si tomas una parte del neurón que se queda en Nápoles y otra parte la llevan en Groenlandia, cuando el neurón vibra aquí, vibra también en la otra parte que está allá. Eso se ha demostrado científicamente. Científicamente. Se llama interconexión. Está demostrado en la física y está demostrado en la terapia. Personas que están en contacto, los más sensibles, con el hijo que está en Estados Unidos, está viviendo algo de peligroso, el padre o la madre siente un golpe. Tiene una corazonada. Sí. Llama el hijo, dice, sí, efectivamente, está no sé qué. No todos. Este tema tiene mucho que ver con lo que a continuación quería abordar, que es este lado más místico, pero más que místico, porque no me gusta mucho el tema místico, yo creo que el tema místico es la parte final de un proceso, que es más bien que empieza desde lo esotérico, desde lo que desconocemos. Biofísico.
Eso está nella fisica, se studiano la fisica, e sta nel cuerpo. Es un patrimonio del cuerpo. Sí, pero me refiero que es un campo que las demás corrientes de la psicoanálisis o de la terapia y la psicología y la medicina en psiquiatría no tocan para nada. Sí. ¿Sí? La Gestalt toca. La Gestalt. Claro. Cuando se hace un trabajo de 2 sillas, e io pongo mi padre allá, enfrente a mí, un'imagen, no papá verdadero. E io empiezo a hablar con papá. E a un certo punto el terapeuta me dice, vas allá y tú ahora eres papá. Coges el sitio de tu padre en esa silla allí. ¿Eh? El terapeuta le dice, siéntate allí donde está tu supuesto padre y coges su puesto. Y tú eres tu papá, Sí. que hablas a ti, que estás aquí. La silla aquí está vacía. La persona habla y quien conoce el padre dice, wow, eso es verdaderamente papá. Habla como el padre. Así se construyen las constelaciones familiares. Cuando Bert Hellinger, primeras veces que hacía, hablé de dónde venía, digo, esta es Gestalt y análisis transaccional, que yo puso nella constelación. Y en la constelación son todas personas que hablan en lugar de otros que no están. ¿Qué ocurre dentro de tu cabeza o dentro de ti cuando... Nada, no lo sé. Sí, pero es algo sutil. ¿Se hace para qué exactamente? ¿Qué llegas a ver o notar viendo el patrón de tu padre, cogiendo Veo mi ese padre sitio? che mi dico effettivamente. Io dico, papà, tu mi has dicho siempre che io soy un tonto, che non soy capace. Ma papà dice, io non dico che tu eres un tonto, io dico che podías hacer mejor, por ejemplo. Tú ya sabes las respuestas de tu padre, porque No. conoces a tu padre. Eso es lo que ocurre cuando te sientas en la silla. No, se espera la respuesta que él quiere. Ah, Él dice otra cosa. vale. Así que cambia la posición. Empieza a cambiar su relación con el padre. Porque entiende que este padre es una construcción de mi cabeza. El niño, el pequeño profesor, organizó todo esto. Y se quedó ahí. Y se quedó, sí. Y ahora en terapia se desarrolla. Y este es un grande cambiamiento que pasa. Supongo que es un trabajo largo. Largo si se repite en otras cosas, pero este trabajo se hace en una sesión de 15 minutos. ¿Ah, sí? Sí, no más. Interesante. No es que cambia todo, pero entiende. Llegué a ver fue en tu web, me parece, donde veía muchas de las entrevistas que hacías con otros terapeutas, donde ¿Quién? Tú. Les ayudabas a hacer estos tipos de análisis, pero había también, me comentaron que uno de los trabajos que hacéis, muchas veces os ponéis como en fila, toda una serie de personas, y la persona en concreto que necesita hacer un trabajo pasa a gatas, en cuclillas, entre las personas, y las personas evitan que ésta salga del otro lado. Y va a emular, en cierto modo, el nacimiento de esa persona, el momento en el que nace. Es exactamente el nacimiento. Eso realmente llega a generar ese regreso. Sí. ¿Puedes explicar un poco este proceso? Porque a mí me parece fascinante. ¿Cómo se explica? ¿Podemos tener memoria de ese momento aquí escondido? Claro, ma eso está científicamente demostrado, sí. Nos tenemos memoria de toda nuestra vida en nuestro cuerpo. ¿Y por qué no tenemos acceso a ello de forma consciente? ¿Qué es lo que impide? No lo sé. Dios... Habrá un motivo por ahí por el que no, mejor porque no si llegar.
cada persona sería loca, porque si tiene todo el infierno que vivió siempre presente. Pero tendremos respuestas a muchas cosas que no entendemos. No lo sé, depende. Puede ser que hay lo dejamos en eso. Entonces, el lado humano del misticismo, que era un poco mi pregunta para ti, Antonio. Has trabajado con gigantes como decíamos antes, Jodorowsky, Claudio Naranjo, quienes son conocidos por desafiar los límites de lo convencional. O sea, todo lo que hacéis vosotros en Gestalt está fuera de lo convencional. Y estas personas son pioneros en ello. Si uno ve el trabajo de Jodorowsky... Jodorowsky no es gestaltista. No, está claro. Pero sé que muchas veces lo invitáis a Nápoles, viene desde París para hacer algunos eventos, ejerce sus talleres de psicomagia. Él tiene... Su especialidad es el tarot. El tarot, sí. Y después vino psicomagia. Primero de todo era el cine. Sí, correcto. Y como el cine ha hecho películas hasta el año pasado, me parece. Hizo la última. Y ahora no sé nada de qué está haciendo, pero tengo que llamarlo porque es un poco de tiempo que no sé qué hace. Él hubo una experiencia, yo no la llamo mística, espiritual, con un maestro zen. Él, en concreto. Él. Sí. Trabajó 5 años con este maestro zen y aprendió mucho de ese maestro, pero habla muy poco. Nunca lo menciona. Nunca lo menciona. Y él fue un hombre terrible. ¿En qué sentido? En todos. Hubo muchas mujeres, se enfadó con todo el mundo, se pegaba con todos, era muy egocéntrico, muy egoísta, muy narcisista. Él mismo se presenta así. Disculpa si te interrumpo, ¿cómo podríamos considerar a Jodorowsky dentro del enneagrama? Era un número, Claudio dijo que era un número 8. Pero de verdad era un número 4. Número 4. Pero ahora cambió totalmente. Ahora es una persona muy suave, muy acogedora, muy sencilla, quiere el contacto profundo. Y ese es el cambiamiento que vino. Él lo dice porque encontró Pascal, que es su mujer. Mujer, sí. Su mujer está mucho más joven que él. Sí. Él se enamoró profundamente de esta mujer. Y siempre dice, gracias a Pascal, mi vida la menciona cambió. Mucho cada vez que la habla. Menciona siempre, sí. No mencionó las mujeres presidentes. Esta es la que le ha hecho cambiar literalmente. Él lo hizo. ¿Llegaron a conocerse Jodorowsky con Claudio en algún momento? Yo conocí Jodorowsky. Jodorowsky y Claudio eran amigos. Chilenos los dos. Sí, pero no sabía si tenían contacto directo. Sí, fueron amigos de pequeños y huyeron de Chile con la dictadura de no me acuerdo quién. Salvador Allende. Allende era. Sí. Bueno, realmente fue la de Pinochet. Pinochet. Allende no hizo la dictadura, Allende sino que después. le tiraron, tuvo un golpe y Pinochet. Sí. Y Claudio se refugió en Estados Unidos y Jodorowsky en México. Encontró mucha magia en México. Y para allá se dice que nació su idea de la psicomagia. Él dice, no entra para nada. Esa es una cosa totalmente... Se lo dice él. ¿Pero crees que estas prácticas abren puertas que la ciencia aún no comprende? ¿Cómo es? ¿Tú crees que todo este ámbito mágico que estamos hablando de Jodorowsky
y a lo mejor Claudio con su arancina, que solía dar Arancina era arancina que funcionaba. No era claro. Pero bueno, son sustancias que al final hay muchos biólogos y personas de ciencia que afirman que las sustancias psicotrópicas han ayudado a llegar a niveles de conciencia que no llegábamos solos. Aunque hay personas que dicen, sí, con la meditación uno puede llegar. No lo pongo en discusión, sino que esto es como una ayuda que al final la sustancia decide llevarte, y hablaremos seguidamente de otras cosas, pero quería entrar aquí. ¿Tú crees que, porque es un tema muy tabú, al final muy pocos del ámbito científico podrían nominar al conocido Jordan Peterson, que ahora mismo está muy de moda en redes sociales, al psiquiatra canadiense, que afirma de que ya se usa de forma terapéutica muchas sustancias psicotrópicas que no sean medicamentos puros y duros, ya que están sacados de la naturaleza, muchos de ellos, obviamente, pero sustancias como el LSD o sustancias como los hongos. Todo esto, ¿crees que estas prácticas abren las puertas a la ciencia? Que no lo quiere comprender. La ciencia utiliza esas cosas. Hay muchos grupos, sobre todo en Estados Unidos, que curan la depresión con ayahuasca. Y LSD siempre se utilizó en ámbitos médicos. Sí. Hay países en los cuales está prohibido. En Italia no se puede. Yo invité a Fernando, que era un padrino de la ayahuasca en Nápoles, 2 veces. E hizo su taller en secreto, a escondidos. No digan nada si esto lo oyen. No, oye, no. Pero en el pasado ya nadie lo puede mostrar. Nadie puede. Por lo cual, sí, esta sustancia se utilizaron nella antichità, in Grecia sobre todo. ¿Sí? Sí. No lo sabía. Los rituales a Apolo o a Dioniso. Y se usaba como sustancia. Sustancias. Que no se sabe bien cuáles. Okay. Pero sustancias psicótrope. Y activan partes del cerebro. Y los cienciados saben cuáles partes. La amígdala, sobre todo. ¿La glándula pineal también puede ser? ¿La? ¿Glándula pineal? ¿Cuál? ¿La glándula pineal? Sí. Puede ser, porque está cerca. ¿Qué se consigue con ello en tu percepción? ¿Qué es lo que realmente... Cada persona que... ¿Pero es una conexión contigo mismo o hay un...? Porque la ciencia dice, no, estos son montajes de tu percepción que se alteran como con otra sustancia, como con el alcohol o demás, aunque más fuerte, pero simplemente son fruto de tu imaginación, no tienen nada de real. Mi imaginación está siempre construida dal cerebro. Siempre. Immaginazione o no, hai la parte immaginativa del cerebro. E quindi cada sustancia, éxtasis, por ejemplo, es la sustancia del placer. Entonces hay una parte del cerebro que está estimulada particularmente con éxtasis. Éxtasis es sintética, es una forma muy, muy bonita, que puede muy tóxica también, porque es química. Yeah. Ayahuasca es totalmente limpia, no tiene toxicidad de algún tipo. No es tóxico, viene de una planta. Es una medicina, sí. Se da a los niños también. Y donde va en el cerebro, no lo sé, porque también Fernando no sabe bien. Fernando es un padrino. ¿Un chamán, podríamos decir? No, no se llaman chamán. Ah. Es un padrino. Nella cultura della ayahuasca se llaman padrinos.
como un jefe, un capo, Sí, alguien capo que pues, te hace de guía en cierto modo. la guía, él prepara la sustancia, hace la ceremonia y guía la ceremonia. Entonces, ¿el poder de los rituales y la magia en la psicoterapia pueden ir de la mano? Sí. Se sabe que en las antiguas civilizaciones era ciencia y espiritualidad iban juntas. ¿Cuál? En las antiguas civilizaciones, has mencionado la griega, también podríamos hablar de la egipcia, sí. o incluso los aztecas, los mayas. Todos han utilizado todos. Hoy en día tiene sentido este uso de sustancias con el trabajo Hoy en día no terapeuta. tiene sentido porque son diferentes, son muy terribles. Crack o otras sustancias que te destruyen el cerebro. Sí. Utilizada sin guía por la calle, así, de jóvenes que no saben. Se ha usado de forma recreativa, es el problema, cuando uno lo hace por abuso y no con un fin. Sí, necesita aquí también un maestro, claro. Una guía. Así que los rituales son importantes. Los rituales son muy importantes porque da la dirección. Jodorowsky habla mucho del uso de rituales para sanar. Desde tu perspectiva, sí. ¿Qué rol juegan los rituales, ya que lo estamos mencionando, en el autodescubrimiento y la sanación? Yo no conozco bien esta forma de trabajo, el contenido, ¿cómo se dice? Científico, esotérico. Sé que funcionan, pero no sé cómo actúa. Necesita un estudio particular. Uh-huh. O sea que, bueno, cuando sé en particular que habéis hecho viajes con este padrino en Brasil, ¿fue? No, yo he hecho viajes en todo el mundo. Donde se trabajaba con la ayahuasca. Con Claudio Naranjo hemos hecho de todo. Ajá. Claudio era un muy grande experto de todas las sustancias. Y durante el SAT, los profesores del SAT. El SAT son los... digamos, Secret After True, questi grupos. Sí, son como eventos que se hacían en ciertos sitios al aire libre, en estructuras tipo... No, por ejemplo, a Titignano había el centro italiano. Ah, ok. Vale. En América había en varios países. Se va y se pasa una serie de días para hacer una serie de trabajos grupales, ¿no? No entendí. Una serie de trabajos grupales. Grupales, sí. Sí, okay. Son 9 días de encuentro. Perfecto. ¿Y en esas sesiones usáis algún tipo de sustancia o es... Siempre, tú has dicho orangina, sí. Pero orangina era una mezcla de otras cosas. Pero para que no se sepa qué era, lo llamó orangina, porque tenía un color de naranja. Bueno, de ahí color Claudio Naranjo, a lo mejor por eso le puso... Naranjo, ok. No lo sé, se me vino a la mente cuando lo oí, pero bueno. Entonces, ¿qué pueden aprender nuestras audiencias, la gente que nos está escuchando, sobre el poder de los rituales para desbloquear el potencial humano? Es algo Tienen que encontrar a alguien que hace rituales. Sí. Porque también una sesión de terapia es un ritual. Pero hay rituales que tienen una forma mágica y hay rituales que tienen una forma sintética, que buscan el resultado al momento. El chamanismo y la psicoterapia parecen mucho mundos opuestos, pero las figuras de Claudio las han entrelazado. Claudio no fue un chamán. No, sino que la forma de ver todo lo que trae el chamanismo debido a las sustancias, me refería. Lo quiero poner desde la perspectiva de las sustancias y la psicología. Claudio ayudó a mezclar ambas cosas. Las sustancias me refiero. No. Eran sesiones diferentes. Ah. ¿Y en qué se diferenciaban?
Mucho. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Totalmente diferente. ¿Cómo se dice? La terapia necesita un terapeuta que te guía y tú tienes una reacción continua a la guía y hay defensas, hay maneras para aceptar y puede no haber ningún resultado o despertar algo de nuevo en ti. La sustancia está sola, porque el maestro, el terapeuta no está contigo cuando está en grupo, está en su lugar. Y las personas están con sí mismas. Y pasa lo que pasa. Con el terapeuta pasa lo que el terapeuta pide que pase. Entiendo. La sustancia es ella que guía. Y no puedes gobernarla tú. Por eso hace mucho miedo. Porque a un cierto punto te encuentras en el vacío total y te pierdes. ¿Qué dirías a estas personas que ven todo esto con escepticismo? ¿Que ven? Que ven todo esto con... che non ci credono, nel senso che non vedono il senso, che non vedono il sentido a esta forma de analizar la psicología, la mente humana, los problemas. Hemos mencionado la psicomagia de Alejandro Jodorowsky, misticismo, búsqueda del significado. Me gustaría abordar lo que es el eneagrama, una parte que hemos dejado un poco de lado dentro de vuestro, por digámoslo así, este abanico de ramas de trabajo que tenéis en la Gestalt, análisis transaccional. No, que tenemos solo con Claudio Naranco. Ajá. Porque acláranoslo un poco. Nella Federación de Gestalt sí. Somos 14 escuelas de Gestalt. Lo único que hace eso soy yo. Porque la Gestalt no es esto. Esa es una Gestalt que está, ¿cómo se dice? Arricchita. Enriquecida. Sí. Con la cultura de Claudio Naranco, que era específicamente suya. Y no todos los gestaltistas fueron con Claudio Naranco. Por lo cual esto es solo mía. Y de Zerbetto, que lo conoce esas cosas, Ricardo Zerbetto, que es un amigo, que pero lo hace poco. Yo fui el único que aprofundizó todo esto. No. ¿Y el modelo Gates dónde queda en todo esto? Es mío. Es tuyo, claro. Gestalt, análisis transaccional, enneagrama, spiritualità, tradizione spirituale. Es único. No es solo Gestalt. Es todo esto. Y entonces, a nivel nacional, ¿cómo lo han visto? A nivel nacional, ¿sí? Lo que es la federación, supongo, italiana, que reagrupa todas las variantes de psicología, ¿sí? ¿Cómo ha acogido tu modelo de trabajo? Estoy en la lista de... Perfecto. Porque es una escuela muy profunda. Ellos no entienden nada de... No pueden evaluar. No, es el ministerio, por lo cual son todos burócratas. Pero ven mi éxito, mis cosas, por lo cual... Así que no van a hacer preguntas. Al final... No, hacen preguntas. Pero, ¿les gustan tus respuestas? Gustan las respuestas. ¿Sí? Han gustado, porque esto pasó en 24, 25 años. Es maravilloso que no hayan puesto ningún problema. Pues por último, si pudieras describir, si pudieses dar una breve noción a quien nos está viendo, así de manera simple, a un tipo de trabajo personal que uno debe hacer cada día para estar bien consigo mismo, ¿qué
¿Qué consejo le darías? Bueno, diría de hacer una pequeña meditación de 20 minutos. ¿Diariamente? Diariamente. También más veces por día. Y un paseo por el parque, ¿no? ¿Un paseo? Un paseo por el parque, como decías en Capodimonte. Ah, también. ¿Algo que creas que hemos olvidado en todo lo que hemos hablado hoy, Antonio? No lo sé. Bueno, me ha encantado pasar esta hora contigo. Además, si los oyentes quieren encontrarte, ¿cómo pueden hacerlo? ¿En redes sociales? ¿En dirección de web? Encontrarme. ¿En redes sociales tienes algún contacto donde pueden acceder a tus trabajos? ¿Tienes algún Instagram a lo mejor de la escuela? Hay la escuela IGAT. La escuela IGAT, Hay @IGAT. un sitio. Ok, y también la página web. Ok. Bien, pues muchas gracias. El mail, tienes un mail de contacto también. Está en la bio de Instagram. Pues muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Okay. Ha sido un placer. ¿Está bien? Y gracias por aclararnos todo esta rica temática. No sé si aclaré bastante. Si tenéis dudas, no dudéis en comentar debajo del vídeo. Dentro de lo que podamos, le pediré a Antonio que pueda responder alguna de sus preguntas, si no escribirle personalmente por Instagram, que siempre a alguna de sus chicas le pasará la información. Vale. Gracias, Antonio. Ok, gracias a ti.